生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 421 al 425. Así es, filtren las preguntas. Debemos filtrar las preguntas. Después de todo, la primera prueba es el dragón de fuego. ¿Qué pasaría si estos pequeños se asustaran hasta las lágrimas al entrar a campo sin previo aviso? Si bien eso tendría un gran efecto en la transmisión en vivo, no podemos pretender que todos produzcan el mismo espectáculo, ¿verdad? El propósito de nuestro concurso es resaltar la valentía, el coraje y la audacia de los jóvenes magos, no verlos siendo perseguidos hasta las lágrimas por el dragón de fuego. Estas fueron las palabras originales de Ludo Bagman y, naturalmente, William estaba dispuesto a alinearse con sus intenciones. Por supuesto, lo que quería decir era contárselo solo a los dos campeones de Hogwarts en privado, y a quién le importan los demás de las otras escuelas. Pero William pensaba diferente. ¿Por qué no ganar más dinero si se puede? Sí, de hecho, los campeones que están hoy en esta clase están aquí porque sus mentores pagaron con galeones. En cuanto a por qué solo se presentaron 7 de los 9 campeones, es simplemente porque las otras dos escuelas no tenían ni idea de esto. Por supuesto, no se puede culpar a William por esto. Al fin y al cabo, ¿cómo podrían haberse hecho abiertamente cosas como filtrar preguntas y ofrecer cursos intensivos de preparación para el examen? Esos dos solo podían culpar a sus mentores por estar mal informados o por su ineficiencia. Además, también es bueno que otros se beneficien del efecto del espectáculo. En cuanto a por qué William tuvo que filtrar personalmente las preguntas, es porque las medidas de secreto de la reserva rumana son tan buenas esta vez que Hagrid, que originalmente formaba parte del plan de filtración, no servía de nada, ya que esos dragones de fuego no están en el bosque prohibido, sino en la maleta de Newt. Sí, reclutaron a Newt Scamander. ¿Quién hubiera pensado que un pequeño torneo de 8 equipos requeriría un nombre tan importante? En fin, el tío Newt, que tuvo la oportunidad de desahogarse, estaba muy contento y envió una lechuza para decirle a William que llegaría este fin de semana a Hogwarts, pidiéndole que hiciera sitio en la sala de los menesteres para los más pequeños. Jaja, los pequeños. Al pensar en esos lindos escarabajos explosivos de los que hablaba Hagrid, William tuvo que admitir que probablemente existe una serie coherente de adjetivos peculiares entre los expertos en criaturas mágicas. Entonces, profesor Richard, ¿cuál es el contenido de la tarea? En la primera fila, Fleur alzó la mano, y su cabello blanco plateado se balanceó con el movimiento. Su voz era nítida y agradable, provocando un rubor entre los jóvenes impetuosos que la seguían. ¿De dónde exactamente se sonrojaron? No se preocupen por eso ahora. No es de extrañar que sea una vela mestiza. Pero ni siquiera una vela de pura sangre podía encantar al maestro William, y ahora, a pesar de estar en plena forma, la vela mestiza no podía hacer que la sonrisa de William cambiara más de lo que ya lo había hecho. Él simplemente asintió. No te apresures. Luego retrocedió medio paso, y el atril azulado saltó por los aires, retorciéndose hasta convertirse en una baldosa del suelo. En el instante siguiente, esta baldosa se hundió repentinamente en el suelo, expandiéndose rápidamente de tal manera que la superficie del aula se multiplicó instantáneamente varias veces. Cedric, que observaba a Fleur, también volvió la mirada. No me malinterpreten, es un devoto del amor puro, del tipo que destrozaría a un minotauro de un solo golpe. Es fiel a Cho-chan y no tiene intención de jugar a dos bandas, solo observaba a Fleur porque él sentía que ella estaba tratando de seducir a William, de lo contrario, ¿por qué estaría sonriendo de una manera tan sugerente? Cedric tosió 2 veces y decidió dejar que Cho le contara a Hermione sobre esta suposición cuando regresara. Por supuesto, lo importante ahora es que deba interpretar bien el papel de títere.
Aunque no le habían avisado de antemano, el entendimiento tácito que se había formado en los últimos 2 años hizo que Cedric estuviera naturalmente preparado para hablar, pero antes de que pudiera decir nada, alguien más lo interrumpió. «Profesor. ¿Vamos a enfrentarnos a algún tipo grande?» Esta vez fue el impostor de Ilvermorny quien habló. William tenía una fuerte impresión de él porque era el más enérgico de este grupo de campeones, organizando constantemente mítines con los aficionados en el pabellón. Sí, mítines con los aficionados. Después de todo, no es feo, y está consiguiendo un grupo de admiradores entre los estudiantes. Además, junto con Cedric y Fleur, resulta que forma parte de este equipo de campeones, conocidos por su atractivo físico. Se les utiliza como promoción para la transmisión en vivo del torneo de 8 equipos. Ni siquiera los magos son inmunes a esta preferencia común. ¿A quién no le gusta ver caballeros apuestos y damas hermosas? Se podría decir que es uno importante. William asintió y luego agitó la manga, arrojando una suave lagartija al suelo. ¿Es este el grandullón del que hablabas? Yamamoto, con un inglés algo deficiente, se acercó entrecerrando los ojos, mirando al lagarto. Rugido. Al instante siguiente, el lagarto del tamaño de la palma de la mano se infló repentinamente. Casi en un abrir y cerrar de ojos, un dragón de fuego de 50 metros de largo se alzó majestuoso. Cuando Yamamoto vio las garras alzándose imponentes sobre él, sus rodillas se dieron instintivamente y cayó de rodillas. Rugido. Norbert bajó la cabeza, parpadeando con curiosidad. ¿Por qué el gran saludo? Si Norbert pudiera hablar, sin duda ayudaría a Yamamoto a levantarse con ambas garras y comenzaría una broma. Pero, por desgracia, no podía, y su limitada inteligencia no le permitía reaccionar ante la escena. Solo pudo resoplar con nerviosismo, y su respiración agitada hizo que Yamamoto, ya pálido, palideciera aún más. ¡Puaj! Se desmayó. Al ver a Yamamoto desmayarse de forma limpia y rápida, William no pudo evitar suspirar. TSK, arrepintiéndose, debería haber evitado cobrarle dinero a ese grupo si iba a desmayarse en el escenario. ¿Qué efecto dramático habría tenido el espectáculo? Sin embargo, William levantó la vista, mirando al excesivamente grande Norbert, y le dio una patada suave. ¿Quién te dijo que te hicieras tan grande? De hecho, Norbert se había excedido, ya que la longitud corporal de un dragón de fuego adulto normal alcanza un máximo de unos 30 pies, y Norbert ahora medía al menos 5 veces más. Norbert aulló algo agraviado, pero luego se encogió lentamente hasta alcanzar una longitud corporal de menos de 10 metros. Batió sus alas, y sus ojos amarillos brillantes y amenazantes miraron con desprecio al grupo de jóvenes magos que tenía delante. Para quienes lo conocían, como Harry y Cedric, no daba miedo en absoluto, incluso resultaba bastante mono. Como un perro grande. ¿Quieres decir que para entonces tendremos que enfrentarnos a un dragón de fuego? La expresión de desdén que Alexander había mantenido hasta entonces finalmente no pudo sostenerse. Se quedó de pie frente a Norbert, intentando mantener su actitud fragmentada, mientras sus dientes castañeteaban ligeramente al hablar. Sí, uno por persona. William asintió, extendiendo la mano para acariciar las escamas de Norbert, y cuando éste movió la cabeza intentando erguirse, aquella sensación de torpeza finalmente desapareció. Incluso Cedric y Harry sintieron una leve presión al enfrentarse al dragón. Todos se pusieron firmes, mirando fijamente al dragón de fuego. En ese momento, Yamamoto, tendido en el suelo sin atención, despertó lentamente. Parpadeó mirando al dragón de fuego frente a él, y volvió a desmayarse. William asintió. Este tipo será útil, no estoy seguro de si se desmayará de nuevo cuando más se necesite. Ese senpai, ¿qué debemos hacer cuando llegue el momento? Harry tragó saliva, ahora completamente seguro de que el imbécil que había arrojado su nombre al cáliz de fuego lo quería muerto. Maldita sea. ¿Es este dragón de fuego algo con lo que un humano normal pueda lidiar? Es un secreto, las filtraciones no pueden llegar tan lejos, William negó con la cabeza. Decir eso hoy ya era el límite, 2 palabras más romperían definitivamente el secreto.
Los campeones se marcharon con la mente llena de pensamientos, y Harry no fue la excepción. Aunque conocía a los 3 dragones que William mantenía, como ya se había mencionado, era un dragón por persona y la elección de oponentes se realizaba por sorteo. Sabía que su suerte no era lo suficientemente buena como para apostar a una probabilidad de 1 entre 3, y entre los 3 dragones que William crió, solo Norbert podía entender el lenguaje humano. Suspiro. Suspiro, ¿cuánto tiempo más vas a seguir suspirando? Molesto por los suspiros de Harry, Ron abrió los ojos. Ah, ¿tú tampoco estás durmiendo? No es que no quiera dormir. Estaba profundamente dormido antes de que volvieras, y luego regresaste con esos suspiros profundos. Ron hizo una mueca, sin saber qué decir en ese momento. Se incorporó, mirando a Harry, ¿y qué te preocupa? Ron se quedó mirando, esperando que Harry diera una buena razón. Descubrí cuál es la primera prueba del torneo. Harry también se incorporó. Quería compartir esto con Ron al regresar, pero ya era bastante tarde y se habían quedado dormidos. ¿Qué es? X4 voces correaban simultáneamente en la pequeña habitación de la residencia estudiantil. Todas estaban despiertas. Dragón de fuego. Tras escuchar los gestos exagerados y algo frenéticos de Ron, Hermione parpadeó y repitió con cierta confusión. Sí, dragón de fuego. Ron la miró con los ojos muy abiertos, aparentemente bastante insatisfecho con la reacción más bien insípida de Hermione. Y luego... ¿Qué ocurre? ¿No te sorprende en absoluto que el torneo esté relacionado con dragones de fuego? Al ver que Hermione parecía ajena a la gravedad de la situación, Ron se puso de pie. Su voz, aunque no muy alta, atrajo la atención de algunos, como la de los otros Weasley pelirrojos. George se inclinó con curiosidad. ¿De qué hablas? ¿Dragón de fuego? No, absolutamente nada. Ron recordó que Harry les había dicho anoche que lo mantuvieran en secreto, así que, naturalmente, negó con la cabeza con decisión. Además, nadie debía avisar a George ni a Fred, de lo contrario sería lo mismo que si lo supiera toda la escuela. Le llevó 10 minutos enteros desviar la atención de George hacia otro lado, y Harry, que estaba a su lado, no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Entonces, el chico pareció un poco preocupado. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a un dragón de fuego? Los 4 se sentaron junto al lago negro, contemplando las oscuras aguas que se extendían ante ellos, y Harry no pudo evitar suspirar de nuevo. Creo que probablemente no te exigirán que derrotes o te enfrentes a un dragón de fuego. Hermione se rascó la cabeza y finalmente sacó a Kabuda de su cabello, donde había estado durmiendo. Con razón había sentido la cabeza un poco pesada desde que se levantó por la mañana. Este rifle se ha vuelto cada vez más difícil de encontrar últimamente. Además del bolsillo de William, que es su punto de aparición habitual, suele aparecer aleatoriamente en diversos lugares curiosos. Harry recordaba que la última vez que lo vio fue en el lechuzar, donde Kabuda parecía estar discutiendo con Edwin. ¿Qué quieres decir? Harry tomó a Kabuda, extendió la mano para rascarle el vientre abultado, y un montón de galeones y joyas cayeron al suelo, haciendo que Ron abriera los ojos de par en par. Los organizadores no asignarían tareas que fueran absolutamente mortales, continuó Hermione. Yo también lo creo. Tras escuchar la explicación de Hermione, Ron asintió rápidamente en señal de acuerdo, diciendo: yo pienso lo mismo. No dijiste eso anoche. Al enterarse anoche, Ron fue quien tuvo la reacción más fuerte del grupo. Incluso se disculpó sinceramente con Harry de nuevo, diciendo que había dudado de Harry anteriormente por no incluirlo en la votación, pensando que Harry quería presumir, y dijo que si él mismo se enfrentara a un dragón de fuego, preferiría saltar por la ventana del dormitorio con el vestido de segunda mano que la señora Weasley le compró y caer al vacío hasta morir. Harry y Neville miraron a Ron y luego optaron tácitamente por no responder. Pero incluso si ese es el caso, todavía tenemos una gran posibilidad de enfrentarnos a un dragón de fuego, como Norbert. No subestimes a Norbert como si fuera solo un dragón de fuego con apariencia de perro. ¿Qué es Norbert?
Al escuchar la conversación de Harry y Hermione, Ron sintió de repente que parecía haber un pequeño secreto que le ocultaban. El chico se rascó el estómago y preguntó con curiosidad. Si se trata simplemente de controlar a un dragón de fuego como Norbert, tal vez tenga una idea. A su lado, Neville vaciló un instante antes de hablar finalmente en voz baja. Así que tienes una solución para un dragón de fuego. Aunque la pregunta quedó sin respuesta, Ron se sorprendió aún más. Giró la cabeza para mirar fijamente al aparentemente sencillo Neville, con los ojos llenos de preguntas como cuando te volviste secretamente tan impresionante. Como si quien estuviera sentado allí no fuera Neville, sino un troll que hablaba inglés con fluidez. Además, Norbert es un dragón de fuego. Un momento, ¿soy el único que no conoce ese nombre? Ron estaba asombrado, sintiendo que el mundo lo había traicionado. Se trata de control. Resolverlo es ciertamente improbable. Neville soltó una risita, sacudiendo la cabeza con humildad. ¿Estás diciendo? Hermione hizo una pausa, y entonces sus ojos también se iluminaron. ¿Podrían incluirme en su conversación? Al ver a esos dos acertijos turnándose con sus adivinanzas, Ron sintió como si miles de Nifflers se arrastraran por sus pulmones. No te preocupes, yo tampoco sé de qué están hablando. Harry le dio una palmadita en el hombro a Ron, con un tono pesado, y sus palabras le brindaron a Ron una sensación de consuelo, sugiriéndole que no era el único tonto. ¿Te acuerdas del examen final del año pasado? Preguntó Hermione de repente. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Entonces, los ojos de Harry se iluminaron. Bueno, solo él. Ron se retiró, sin entender ni una sola palabra de esas conversaciones encriptadas del grupo. Creí que habías visto a Norbert esa noche, junto con Lina y Kakaron. Después de todo, Charlie lo vio. A pesar de su entusiasmo, Harry no se olvidó de visitar a su buen amigo. ¿Qué noche? El día del torneo, las clases en la escuela se cancelaron al mediodía, y una vez que todos terminaron de almorzar, todos los estudiantes fueron dirigidos al recinto del dragón de fuego que se encontraba más abajo. Por supuesto, el secreto se mantuvo a buen recaudo, y los pequeños magos no sabían lo que presenciarían allí. Harry, ¿estás listo? Durante el almuerzo, en medio de un coro de charlas, Cedric se bajó la capucha y se sentó a escondidas junto a Harry. Así logró despistar a los fans que lo perseguían pidiéndole autógrafos, especialmente a algunas chicas de Ilvermorny. Por este motivo, ni siquiera pudo sentarse a almorzar con Cho-Chang. Casi. Harry estaba masticando carne de langosta. Desde que estudiantes de todo el mundo llegaron al castillo, la cocina de Hogwarts ha estado preparando nuevos platos más rápido de lo que se pierde el sapo de Neville. Incluso las langostas de Boston llegaron a la mesa. Probablemente sea la única cocina del mundo mágico británico con verdadera conexión internacional. No sé cuál es la tarea exactamente, pero mi preparación debería ser suficiente para derrotar a un dragón de fuego. Cedric también suspiró, usando cuchillo y tenedor para devorar el ceviche de su plato, otro plato nuevo, que se dice que es el plato nacional del Perú. En las últimas 2 semanas, los pequeños magos de Hogwarts parecieron darse cuenta de una cosa. Gran Bretaña es realmente un desierto alimentario. Por ahora, el excesivo ruido del pasillo hizo que Harry no captara el punto principal de las palabras de Cedric. Al cabo de un rato, cuando Harry dejó el cuchillo y el tenedor, la profesora McGonagall se acercó apresuradamente desde fuera del salón, y mucha gente los observó. Potter, Diggory, todos los campeones deben bajar al campo ahora, deben estar preparados para completar la primera prueba. Está bien. Harry habló mientras se ponía de pie, y su tenedor golpeó el plato con un estrépito. Buena suerte, dijo Hermione en voz baja desde un lado, seguro que lo conseguirás. Y Ron simplemente abrió la boca, demasiado nervioso para hablar, como si fuera el campeón. Los dos, junto con la profesora McGonagall, salieron del salón. La profesora McGonagall parecía algo nerviosa. De hecho, estaba casi más ansiosa que Ron. Los acompañó por los escalones de piedra hasta el exterior. Era una tarde muy fría de noviembre, y les puso la mano en los hombros. Está bien, no te pongas nervioso.
La bruja apretó los labios con fuerza, como para consolarse a sí misma, luego alzó la vista, dejando que su mirada recorriera sus rostros, y finalmente se posó en el de Harry. No importa lo que veas en un momento, mantén la calma, no entres en pánico, hemos tomado suficientes medidas de seguridad, alguien intervendrá para controlar la situación. Harry y Cedric intercambiaron una mirada instintivamente, preguntándose si la profesora McGonagall sabía que les habían dado una pista. Bueno, ella siempre detestó ese tipo de trampas. Tras ponerse de acuerdo, la profesora McGonagall continuó guiándolos por el borde del bosque prohibido. Pronto, Harry divisó una tienda de campaña. Estaba seguro de que no estaba allí el día anterior. Sin duda, allí era donde guardaban al dragón de fuego. Parece que ya estamos todos. Harry oyó una voz suave y giró la cabeza, viendo a un anciano de cabello canoso en cuclillas junto a la entrada de la tienda. El muchacho parpadeó. El señor Scamander. Recordó al hombre. Lo había visto en la sala de los menesteres el día de Navidad. Oh, Potter, así que tú también eres un campeón, Newt asintió, sujetando con fuerza una pequeña bolsa de tela en la mano. Tritón. La profesora McGonagall asintió al anciano a modo de saludo y luego volvió a llamar a Harry y a Cedric. Tenéis que entrar ahí con los demás campeones y esperar vuestro turno. El señor Bachman también está dentro, él os explicará los pasos, buena suerte. Dicho esto, se dio la vuelta y los dejó allí. Oye, no te preocupes. Solo son unas criaturitas muy monas. Newt negó con la cabeza, intentando tranquilizarlos, pero Harry y Cedric, que ya conocían el contenido de la competición, los miraron con asombro, encontrando la declaración de Newt desconcertante. Los dos entraron en la tienda, donde había mucha gente sentada dispersa por la zona, bastante amplia. Harry vio enseguida a Fleur, que estaba sentada en un rincón en un taburete bajo de madera. No parecía la misma de siempre, tan tranquila. Estaba extremadamente pálida y algo enferma. Los demás campeones eran muy parecidos, incluida a Beba Ailu de Wagadou. Ella también parecía conocer el contenido de la competición. Solo Víctor Krum miraba confundido a la nerviosa multitud, pareciendo ser el único ajeno a la situación. Harry. ¡Excelente! Ludo Bachman estaba de pie en el centro de la tienda y, en ese momento, giró la cabeza para mirar a los que acababan de entrar y dijo alegremente. Pasen, pasen, muy bien, relájense, como en casa. Señor Scamander, ¿está listo? Por supuesto. Newt asintió, luego le guiñó un ojo a Harry antes de seguir agarrando la bolsa y dirigirse hacia otra salida de la tienda. ¿Podría ser esa bolsa que lleva? Cedric habló de repente, y Harry, que comprendió tardíamente, reaccionó también. Vale, que todo el mundo me mire. Bachman se encontraba entre los campeones de rostro pálido, con el aspecto de un personaje de dibujos animados gigante, pues se había vuelto a poner aquel viejo uniforme de los Wimborne Wasps. Muy bien, ahora que estamos todos aquí, es hora de presentar la situación. Bachman dijo con cierto entusiasmo. Afuera, cuando el público se haya reunido, pasaré esta bolsa a cada uno de ustedes. Mientras hablaba, el hombre levantó una bolsa de seda púrpura y la agitó frente a ellos. Debéis elegir un modelo de la criatura a la que os enfrentaréis. Hay muchos tipos diferentes, y supongo que hay una cosa más que debo deciros. Sí, vuestra tarea es recuperar el huevo de oro. Al ver que los demás campeones no reaccionaban, la expresión de Víctor Krum se ensombreció. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente se sintió traicionado por el mundo entero? ¿Era el único que no sabía lo que estaba pasando? Últimamente, el director Karkaroff parecía estar ocupado con otra cosa, y aparentemente le importaba menos el torneo. Sin saber realmente nada, Krum deseaba desesperadamente preguntar, pero al ver la expresión igualmente incómoda de Alexander, optó por reprimir sus palabras. Pronto oyeron el sonido de cientos y miles de pies moviéndose, sus dueños charlando emocionados y riendo. Bachman ya estaba desatando la bolsa de seda púrpura. Las señoras primero. Bachman dijo, y luego le pasó la bolsa a Fleur y Ayer.
Las dos intercambiaron una mirada, dudando en silencio por un momento. Finalmente, ella metió la mano primero, luego sacó una delicada y realista figura de un dragón. Era un dragón verde gales común, con un número atado alrededor de su cuello. El número 2. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Los alumnos de Krum experimentaron un terremoto de magnitud 13, mirando hacia arriba conmocionados, solo para descubrir que el estudiante de Wagadou parecía imperturbable, como lo había esperado, sentado resignado a un lado. Volvió a mirar a su alrededor y descubrió que, entre el círculo de campeones que lo rodeaban, él era realmente el único que seguía pareciendo despistado y sin estar preparado. Si se retirara del torneo ahora, seguiría estando a tiempo. Fleur también extendió la mano y agarró un pequeño dragón negro. Es ese Ridgeback noruego, chica, se llama Norbert. Neut había regresado en algún momento y, observando al pequeño dragón adormilado que yacía en la punta del dedo de Fleur, lo presentó. ¿Quieres decir que también hay uno masculino? Yamamoto Senren parpadeó y luego metió la mano en la bolsa. En efecto, un dragón casi idéntico al que Fleur tenía en la mano, solo que con los ojos cambiados de verde oscuro a amarillo brillante, se subió a su brazo. ¡Wow! La maqueta del dragón de fuego rugió impotente. Yamamoto Senren parpadeó, sintiendo inexplicablemente que aquel tipo le resultaba familiar. Una ilusión. Debe ser una ilusión. Todos se apresuraron a elegir sus dragones de fuego. Harry consiguió un colacuerno húngaro, aunque no parecía ser de William. Cedric tenía un hocico corto sueco, cuyas escamas azul plateadas brillaban. Coliflor sostenía un opaleye antípoda, Alexander agarraba a otro colacuerno húngaro, Poser Daniel tenía una bola de fuego china escarlata, Krum sostenía un vientre de hierro ucraniano con la mirada perdida, con los ojos llenos de desesperación. ¿Quién va primero? Bachman echó un vistazo a los dragones de fuego que sostenían en sus manos. Entonces, Yamamoto Senren levantó la mano, se puso de pie, se palmeó las piernas ligeramente temblorosas e intercambió miradas con los demás campeones. En ese momento, ya no parecían competidores, sino que compartían la misma situación. Bien, en cuanto oigas el silbato, tienes que salir, ¿entendido? De acuerdo, tengo que dejarte por ahora porque necesito comentar para el público. Bachman asintió, le dio una palmada en el hombro al otro y luego se giró para mirar a Harry. Entonces, Harry, señor Potter, ¿puedo hablar con usted un momento? Solo unas palabras, afuera. ¿De acuerdo? Harry accedió con cierta vacilación y lo siguió afuera. Bachman lo llevó a un lugar un poco apartado, entre los árboles, y luego se giró para mirarlo con una expresión paternal. ¿Cómo te sientes, Harry? ¿Necesitas mi ayuda en algo? ¿Qué? Harry frunció el ceño. No, no lo necesito. ¿Tienes un plan? Bachman bajó la voz sigilosamente y preguntó. Si estás dispuesto, podría darte algunos consejos, quiero decir. Bachman bajó aún más la voz y continuó. Estás en desventaja aquí, Harry, si puedo ayudarte en algo, no, de verdad que no hace falta. Harry hizo una pausa y luego volvió a negar con la cabeza. Sé lo que debo hacer, gracias. Simultáneamente, sus ojos comenzaron a emitir un brillo azul, por lo que, a los ojos de Harry, las fluctuaciones emocionales de Bachman se convirtieron en un resplandor frente a él. Representaba un amarillo preocupado. ¿Qué le preocupaba? ¿Éramos cercanos? Nadie lo sabrá, Harry. Bachman le dijo parpadeando. Al igual que Karkaroff, estaba desesperado por saber el contenido de la prueba esta vez, pero al final lo dejé fuera. Tranquilo, Harry, esta vez el último será sin duda el pequeño de Durmstrang. De repente, se oyó un silbido en algún lugar. Por los pantalones de Merlín. Tengo que correr. Dijo Bachman frenéticamente, y luego echó a correr. Harry se dio la vuelta y regresó a la tienda, justo a tiempo para ver a Yamamoto Senren salir del interior, con el rostro más verde que antes. Buena suerte. Harry miró al perro de raza Ridgeback noruego que su oponente tenía en la mano, y un rastro de compasión apareció en sus ojos. Gracias. El hermano Yamamoto no se percató de esto, limitándose a sentir rígidamente.
El camino que conducía a la muerte era excepcionalmente largo. Yamamoto Senren avanzaba paso a paso hacia otro lugar y luego pasaba por un hueco en la valla de la arena. Finalmente, lo vio todo ante sí, como si fuera un sueño. Cientos y miles de rostros lo observaban desde las gradas, innumerables focos caían del cielo, y entonces vio a muchos magos flotando en el cielo en escobas, cada uno portando una caja negra. ¿Estás listo? Vio al árbitro que les ayudó a hacer trampa esa noche, que ahora estaba de pie no muy lejos de él, preguntando en voz baja. Y en el otro extremo de la arena, allí estaba el Ridgeback noruego, sentado, custodiando un nido de huevos, con las alas plegadas a la espalda y sus ojos amarillos mirando curiosamente a su alrededor. Yamamoto Senren recordó de repente dónde lo había visto antes. Este era el dragón del árbitro. Demos la bienvenida a nuestro primer concursante. El difunto Backman se acercó al frente del podio, gritando a viva voz. Frente a él, una cámara negra grababa a todos los presentes. Desde la pequeña isla del Pacífico, un estudiante sobresaliente del Instituto de Magia. Yamamoto Senren. Y a lo que se enfrentará es a un feroz y malvado dragón de fuego. El Ridgeback noruego. Fiero y malvado. William estaba de pie al borde del campo, mirando a Norbert, que esperaba su orden al otro lado. Agitó ligeramente los dedos. Rugido, los ojos amarillos, antes dóciles, se volvieron instantáneamente feroces. Norbert se agachó aún más, protegiendo un nido de huevos de dragón del que no tenía ni idea de dónde había salido, eran machos y no tenían instinto para proteger huevos de dragón, pero ahora, el jefe le ordenaba que lo hiciera. Haz todo lo posible para proteger el huevo de oro sin que cambie de tamaño, impidiendo que el malvado humano se lo lleve y la expresión de Norbert quedó momentáneamente inexpresiva, luego giró la cabeza y miró pensativamente el huevo de oro en el nido. Oportunidad. Yamamoto Senran gritó repentinamente, al notar que la atención del dragón de fuego no estaba puesta en él, respiró hondo y luego extendió su túnica dorada, dejando caer un montón de cosas de sus bolsillos. Aunque el humo se extendió al instante, él agarró su varita mágica y la agitó continuamente mientras comenzaba a correr hacia un lado. Norbert, que antes estaba absorto en sus pensamientos, quedó desconcertado por el revuelo que había causado aquel individuo. Este giró la cabeza, observando el humo y la pequeña mancha que intentaba cubrir todo el campo con él, ladeó la cabeza, desplegó las alas y aleteó con fuerza. La espesa niebla se dispersó en respuesta, pero esto fue solo temporal. Poco después, más oleadas de niebla se extendieron, la figura de Yamamoto Senren parpadeando como un fantasma dentro de ella, incluso apareciendo 3 o 4 veces simultáneamente en el mismo período, y lanzando hechizos a Norbert. Quebrar, al ver caer el inofensivo amuleto sobre sus alas, Norbert se quedó paralizado por un instante, luego ignoró al oponente y volvió a mirar el huevo dorado, reflexionando sobre la fugaz idea que le había cruzado por la mente. Ningún efecto en absoluto. Al ver que el dragón de fuego recibía su hechizo de frente pero no reaccionaba, un sudor frío corrió lentamente por la frente de Yamamoto Senren. No, debe encontrar la manera de alejar a ese dragón de fuego de su nido. De lo contrario, la niebla sería inútil. ¿Qué hacer? Yamamoto Senren apretó los dientes y blandió su varita mágica con fuerza, haciendo que 2 figuras vestidas con túnicas doradas aparecieran detrás de él, aunque parecían algo ilusorias, lo que llevó a William, que estaba cerca, a sentir con la cabeza y anotar algo en su cuaderno. El hechizo de cortina de humo no podía nublar su visión, pero sí podía ocultar la de los jueces, el público y la cámara. Pero no importaba, su tarea era arrebatar el huevo de oro del nido del dragón de fuego, no por entretenimiento. Quizás los responsables lograrían subir la audiencia, reflexionó William. No había necesidad de preocuparse por los índices de audiencia, ya que el torneo de 8 equipos era el único programa que se emitía en televisión. Además, según se informa, desde anoche, las películas El Caldero Chorreante y Las 3 Escobas han sido retiradas, todo por esos pocos televisores.
Mientras William estaba absorto en sus pensamientos, Norbert se movió en ese momento, ignorando las pocas figuras doradas que se abalanzaban sobre él, y en su lugar bajó la cabeza, abrió la boca para tomar el huevo dorado y luego, ante la mirada de todos, Glup se tragó el huevo de oro. El dragón de fuego asintió satisfecho. De esta manera, sin duda, podría proteger el huevo de oro. El humo se disipó, los pasos de Yamamoto Senran se detuvieron, se quedó inmóvil, mirando fijamente al dragón que se había comido el huevo dorado, y se giró con expresión inexpresiva hacia el árbitro que estaba detrás de él. Interrogación de cierre. Al notar que el humo se dispersaba, William frunció el ceño y, al percibir la mirada de Yamamoto Senran, dudó. Yamamoto, ¿quieres rendirte? Ya casi es mi turno. Al ver a Fleur Delacour, con el rostro pálido como un fantasma, salir de la tienda, Cedric no pudo evitar tragar saliva. Aunque se consideraba bien preparado, no había otra opción. El oponente al que estaban a punto de enfrentarse era, después de todo, un dragón de fuego adulto y lactante, y nadie podía garantizar que pudieran derrotarlo sin problemas. No debería haber nadie. ¿Estás seguro de que estás listo? Harry le dio una palmada en el hombro a Cedric, aunque él mismo no estaba mucho mejor, con las piernas temblando incontrolablemente. Más o menos, pero es un poco más fácil de lo que imaginaba. Cedric negó con la cabeza, apartándose el largo cabello negro hacia un lado. ¿Pero qué podemos hacer? Ya estamos aquí sentados. Sí, estamos todos sentados aquí, Harry asintió, pero luego hizo una breve pausa, ya que sus tensas emociones no le impidieron captar el punto clave en las palabras de Cedric. Espera, ¿qué quieres decir con más fácil de lo que imaginabas? El chico instintivamente alzó la voz, y los demás campeones que quedaban en la sala levantaron la vista inconscientemente. Interrogación de cierre. Como no se había preparado mentalmente de antemano, Krum, a quien le castañeteaban los dientes por los nervios, abrió mucho los ojos. Coliflor tenía la misma expresión. Actuaría después de Cedric, siendo el penúltimo entre todos los campeones, mientras que nuestro salvador, Harry, tuvo la gran fortuna de convertirse en el axioma, atrayendo con éxito al colacuerno húngaro más desafiante entre los 9 dragones de fuego. Como dijo el señor Scamander, la niña más temperamental que existe. Oh, yo creía que teníamos que derrotar a un dragón de fuego. Cedric se rascó la nariz y miró al hocico corto sueco posado en la punta de su dedo, que hipaba, diciendo con cierta impotencia. Interrogación de cierre. Pero durante el almuerzo dijiste que estabas listo. Harry parpadeó, sintiendo por un instante como si ni siquiera pudiera comprender sus propias palabras. Es más o menos como pensabas, finalmente. Cedric asintió, pero antes de que pudiera terminar de hablar, estallaron vítores desde fuera de la carpa. Fleur debió de haber tenido éxito. Aparte de Yamamoto, que apareció primero, los vítores siguieron a las actuaciones de todos los demás, lo que llevó a los que estaban en la carpa a especular si la persona bajita del Instituto de Magia había fracasado. Entonces hubo un momento de silencio, esperando a que los jueces puntuaran a Fleur. Vale, ¿qué número era este otra vez? Se oyó la voz de Ludo Bagman. Gracias por recordármelo, Dumbledore. Esta chica de Beaux Batons es nuestra 5ª campeona. Y entonces, un estruendoso aplauso, y luego sonó el 6º silbato. Cedric respiró hondo, se puso de pie y le dio una palmada en el hombro a Harry. No dijeron palabra y él salió con paso firme. El siguiente es el 6º concursante, procedente de Hogwarts, Cedric Diggory. Cedric sostuvo su varita en el bolsillo, pisó el suelo algo húmedo y abrió la cerca cercana. ¿Cómo va tu preparación? William estaba junto a la puerta, observando al chico de cabello negro entrar a la arena, y preguntó en voz baja. Estoy bastante seguro. Cedric sacó su varita, la sostuvo en su mano y la tensión en su rostro desapareció. Sonrió, con voz fuerte. Pero en ese instante, los vítores a su alrededor alcanzaron su punto álgido, y figuras de todas direcciones gritaban su nombre. El chico parpadeó y asintió con la cabeza hacia William. Buena suerte. William agitó su varita y, no muy lejos, un saco de arpillera que yacía sobre la roca se abrió de repente, y un dragón de fuego azul plateado emergió de él.
Aparte del obediente Norbert, el resto de los dragones de fuego hicieron su entrada de esta manera. El tío Neut se había quedado despierto 2 noches para crear estas bolsas capaces de contener dragones de fuego. Aunque cansar al anciano de esta manera fue un tanto poco ético, el efecto fue realmente muy bueno. Rugido, este dragón sueco de hocico corto tenía aproximadamente 3/4 partes del tamaño de un norbero normal, pero su envergadura era mayor. Rápidamente divisó el huevo de dragón que debía proteger, y los instintos maternales de un dragón lactante, combinados con la conciencia territorial innata de un dragón de fuego, hicieron que percibiera a Cedric, que se había entrometido en su zona segura, como un enemigo. Pero entonces, sus ojos de color amarillo apagado miraron detrás de Cedric, y un rastro de confusión brilló en ellos. Cierto gran druida retrocedió rápidamente 2 pasos para no influir en el juicio del dragón de fuego. En ese momento, Cedric también vio por fin a su oponente. Mirando fijamente al lejano dragón de fuego, apretó ligeramente la varita con los dedos. Al instante siguiente, las piedras del suelo comenzaron a rodar y, una a una, unos perros brillantes y aceitosos emergieron del subsuelo. Por supuesto, solo parecían emerger. En esencia, estos perros eran en realidad esas mismas piedras del suelo. Un hechizo de transfiguración muy delicado. Como antes, incluso Bachman se olvidó momentáneamente de comentar, hasta que un director que estaba detrás de él se lo recordó, y entonces volvió repentinamente a la realidad. Minerva, parece que has tenido una buena alumna. Dumbledore, tras recordárselo a Bachman, bajó la mirada hacia la anciana sentada al frente del podio. Estaba tensa, pero al oír las palabras de Dumbledore, pareció dudar un instante antes de girar la cabeza y asentir suavemente. ¿Por qué no recuerdo que la transfiguración de Cedric fuera tan impresionante? El profesor Meow se quedó perplejo por un instante. En el centro del campo, aunque estos perros de caza no necesitaban órdenes, Cedric aún así dijo dramáticamente adelante, su capa negra ondeando al viento, lo que le daba un aspecto imponente y elegante a la vez. La juventud promete. Al oír los gritos de las jóvenes a sus espaldas, William asintió. En efecto, como su primer discípulo, Cedric no solo comprendió a la perfección, sino que integró sin esfuerzo todos los fundamentos que le había enseñado. Ganar o perder no es importante. Lucir bien es una meta que se mantiene durante toda la vida. Cuando la docena de perros de caza se acercaron al dragón de fuego, este entró claramente en pánico. Esto se debió en parte al instinto y en parte al encantamiento confundus de Cedric. El dragón abrió la boca de par en par, y deslumbrantes llamas azules se extendieron instantáneamente por la mayor parte del campo. Y entonces, se detuvo justo delante de Cedric. Sintiendo el calor casi prendiéndole fuego al cabello y escuchando los jadeos de preocupación a su alrededor, Cedric asintió levemente. Muy bien, la actuación pretenciosa ha terminado, es hora de ponerse manos a la obra. Agitó suavemente su varita mágica, controlando a los perros de caza negros para que siguieran abalanzándose sobre el dragón uno tras otro. Su otra mano también se movió, balanceándose con fuerza en el aire. Acción armadura. El muchacho alzó su varita mágica hacia el cielo, y entonces la atención de todos los presentes se centró en ella. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado justo cuando todos perdían la paciencia y el dragón había acabado con todos los perros, comiendo un puñado de rocas, finalmente, un tintineo resonó en el cielo. Una armadura del castillo de Hogwarts, hecha añicos, salió volando y luego, se esparció por todas partes frente al chico. La expresión de Cedric se congeló, luego se agachó rápidamente y comenzó a ponerse la armadura. Pronto, cuando el dragón escupió las piedrecitas, un Iron Man apareció en el centro del campo, empuñando una espada ancha casi tan alta como él. Al cerrarse el casco, franjas de color rojo oscuro fluyeron por todo su cuerpo. Resistencia al fuego, estabilidad, fuerza descomunal, roca, frenesí. William echó un vistazo y vio una docena de runas mágicas diferentes pero interconectadas.
Aunque el dibujo en general era un poco tosco, para un principiante que llevaba aprendiendo menos de medio año, era digno de graduación para William. En toda la escuela, solo William y Hermione dibujaban mejor que Cedric. Lo primero no necesita explicación, y lo segundo ya había estudiado a escondidas durante 1 año y medio usando un giratiempo. Pero, obviamente, los demás espectadores no lo entendieron. Incluso el tono de Bachman sonaba dubitativo. Bueno, ahora nuestro señor Diggory se ha puesto una armadura, aunque parece un poco torpe al moverse, quizás haya algún misterio en esta armadura. Se acerca al dragón de fuego, y entonces, llamas, árbitro. ¿Qué está haciendo el árbitro? El árbitro no hizo nada. William se sentó a un lado, observando cómo el Iron Man era envuelto en llamas azules, incluso bostezando. Entonces, el dragón de fuego siguió escupiendo fuego durante otros 2 minutos y medio. Casi quemándose a sí mismo sin combustible y dejando a la mayoría de la gente cercana sin palabras, tal como muchos pensaban que Cedric se había convertido en un pollo asado en barro, aquellos con ojos agudos ya habían exclamado cuando una espada ancha al rojo vivo apareció repentinamente sobre la cabeza del hocico corto sueco. Estallido, la espada ancha se balanceó horizontalmente y luego golpeó con fuerza contra el suelo, resonando un estruendo metálico al chocar contra las escamas del dragón. El feroz dragón de fuego no pudo recuperar el aliento, se desplomó al suelo y expulsó 2 o 3 bocanadas de humo negro por la nariz. La armadura de color rojo intenso emergió del humo, alzando de nuevo la espada ancha. Bang bang bang. Quienes acababan de exclamar guardaron silencio, mientras el público observaba, completamente mudo, cómo Iron Man golpeaba sin piedad al dragón de fuego. Antes de Cedric, los demás campeones corrían despavoridos, perseguidos por el dragón, o intentaban usar hechizos para apaciguarlo. El más feroz era el campeón de Waggadou, pero por muy extravagante que fuera, no era tan extraño como la escena que se desarrollaba ante ellos. ¿Cómo puede alguien golpear a un dragón de esa manera? En serio, ese dragón se ve tan lamentable, prácticamente va a llorar de tanto golpearlo. ¿Alguien puede salvarlo? Finalmente, respondiendo al sincero deseo de todos, William intervino. Detuvo al impetuoso Cedric y señaló el nido de dragones que se encontraba no muy lejos. El hocico corto sueco, golpeado sin control, también se desplomó al suelo, estornudando sin parar, y miró a Cedric con una mirada llena de terror. ¿Qué demonios es esto? ¿Acaso alguien se da cuenta de la profunda huella que esta serie de palizas dejará en un bebé dragón de tan solo 28 meses? Oh, casi lo olvido. Así pues, recobrando la compostura, Cedric clavó la espada ancha en el suelo y se dirigió rápidamente al nido del dragón de fuego para recuperar el huevo dorado. Al ver a Cedric trepar a las gradas con su armadura completa y hacer un ruido ensordecedor, las expresiones de los demás campeones se volvieron algo inexpresivas, especialmente la de Yamamoto. ¿Por qué? Porque el dragón de todos parece normal, pero el mío se tragó el huevo dorado. El problema es que el árbitro también dijo que no podía interferir con el comportamiento del dragón de fuego. Si aún quieres el huevo dorado, tendrás que meterte en la barriga del dragón para recuperarlo. Maldita sea. Ese era tu dragón. Dijiste una palabra ese día y rodó por el suelo. Lo recuerdo perfectamente. Ridículo. ¿Quieres que me suba? No querrás prepararle la cena, ¿verdad? Solo quieres darme de comer al dragón. Este mundo me aísla mientras se burla de mí. Definitivamente hay una conspiración. Yamamoto Senran se acurrucó en su silla, abrazando sus rodillas, sintiéndose acosado por todos. Ha sido así desde antes. Fleur estaba sentada junto a Cedric, con la falda marcada por una gran quemadura, y al notar la mirada curiosa que éste le dirigía a Yamamoto, explicó. No dirá qué pasó, pero su puntuación no es alta. Al hablar, la chica señaló detrás de la multitud hacia el tablero que se encontraba debajo del podio, donde se mostraban las puntuaciones de cada campeón. La puntuación máxima era de 100 puntos, con 11 jueces, y tras descartar las puntuaciones más alta y más baja, se calculó el promedio de las puntuaciones restantes.
Antes del turno de Cedric, la puntuación más alta la obtuvo Alexander Vladimir de Koldovstorets con 89 puntos, seguido de cerca por Abebe Ailu de Wagadou con 86. A continuación, Fleur de la Cour obtuvo 81 puntos, Daniel Stepens 76 y Yamamoto Senran 43. Ni siquiera una calificación aprobatoria. Pero ahora, los 98 puntos de Cedric parecían situarlo firmemente en la cima. Mientras tanto, todos los demás campeones, a excepción del de Koldovstorets, estaban sentados en las gradas. Volviéndose, Cedric intercambió saludos con Cho-chan, que se encontraba cerca, antes de alejarse un poco más de Fleur. Luego, volvió a centrar su atención. Lo siguiente es, Durmstrang, pero antes de hoy, Krum no parecía saber que nos enfrentaríamos a dragones de fuego. ¿No se lo dijiste? Por supuesto que no. Ah, bueno, creía que vuestra relación iba bien. Pero también somos competidores. Fleur mostró los dientes, esta vez sin trozos de hojas atascados entre ellos. A continuación, la chica echó una mirada furtiva a Igor Karkarov en el podio, con el rostro amargo como las suelas de los zapatos del tío Sam, sin lavar desde hacía 3 años. Al parecer, buscando venganza contra la sociedad, calificó a cada campeón con la puntuación más baja, otorgándole incluso a Cedric solo 50 puntos por su actuación perfecta. Pero tras descartar las puntuaciones más bajas y más altas, las payasadas de Karkarov no pudieron afectar a la puntuación media final. Así, su expresión se ensombreció. Ahora entra el señor Krum, anunció Bachman. Una figura encorvada apareció lentamente ante la vista de todos, saludando al árbitro William antes de plantarse en el campo, enfrentándose al dragón de fuego más grande, de alas más anchas y dientes más afilados hasta el momento. El dragón de hierro ucraniano llamado Lina. Rugido, el irombello ucraniano se alzó erguido, y su ardiente llama del dragón casi incendió la mitad del cielo. Su rostro palideció aún más. Daniel, de Ilvermorny, se acercó con unos prismáticos de origen desconocido y le entregó un par a Cedric. Cedric aceptó los prismáticos y miró hacia el centro del campo. En efecto, Daniel tenía razón. El rostro de Krum estaba blanco como el papel. La falta de preparación obligó a Krum a improvisar sus planes de respuesta. Empuñando su varita mágica y coordinando sus tácticas con las de Cedric, un perro de caza Terranova apareció cerca del dragón de fuego, tentando persistentemente sus nervios. Rugido, Lina ignoró todas las distracciones y destrozó rápidamente al perro de caza. Guau guau guau, entonces apareció otro perro de caza, con el sudor goteando de la cabeza de Krum. Solo sacaba uno cada vez. Finalmente, en el tercer hechizo de transfiguración, el perro de caza esquivó la garra de Lina, atrayéndola fuera del nido con el movimiento de su parte trasera. Krum aprovechó la oportunidad y corrió velozmente hacia el huevo dorado. Pronto lo lograrás. Lo suficientemente cerca como para tocar el huevo de oro, un atisbo de emoción asomó en su pálido rostro, hasta que un suspiro provino de las gradas, congelando ligeramente su expresión mientras se giraba para encontrarse con un par de pupilas de color rojo carmesí. Vio que el guerrero ucraniano irombello y parecía sonreír. Nunca estuvo realmente distraído. Rugido, grieta, William agarró a Krum por el cuello y lo apartó del alcance de la llama del dragón. Mirando el rostro pálido del hombre, William habló con calma. Has fallado. Los jueces te puntuarán según tu actuación de hace un momento. Puedes ir a descansar ahora, señor, está bien. El rostro de Krum pasó instantáneamente de un pálido espantoso a uno lívido, pero simplemente abrió la boca y no dijo nada más. 100 puntos. El señor Karkarov dio 100 puntos, ¡qué descaro! Veamos cuál es la puntuación de Dumbledore. En medio de los dramáticos comentarios de Bachman, la puntuación de Krum finalmente se estabilizó en 44 puntos, exactamente un punto más que Yamamoto Senran. Entonces, Cedric vio que el rostro de este último se había puesto aún más pálido que el de Krum en ese momento. A menos que Cauliflower o Harry obtengan menos de 43 puntos, él será el último clasificado.
Pero, obviamente, los demás tenían conocimiento previo de la competencia y sus dragones no recurrieron a una sabiduría trascendental ni a una brillantez repentina. Coliflor usó el encantamiento de invocación para conjurar un montón de fuegos artificiales y luego comenzó a bombardear al dragón, que había sido criado en la reserva rumana y jamás había visto semejante espectáculo. El opaleye de las antípodas casi enloqueció con los fuegos artificiales y lanzó un pisotón de guerra, aplastando casi la mitad de los huevos del nido, lo que le restaría bastantes puntos. Sin embargo, al final, Coliflor logró hacerse con el huevo dorado cuando el dragón estaba mentalmente agotado. Los Witsinwisbanks de Weasley. Boom, fuegos artificiales, te los mereces. Con el huevo de oro en la mano, los labios apretados y las manos cortas, Coliflor incluso anunció los fuegos artificiales. Al instante siguiente, apareció una enorme pancarta roja y dorada en las gradas, ondeando hacia las cámaras en el cielo, y entonces la profesora McGonagall se puso de pie de golpe. Bien, el señor Hamilton tiene 88 puntos, muy bien, ahora demos la bienvenida a nuestro campeón final, el señor Potter. Finalmente, Harry entró en la arena y, como de costumbre, William preguntó, ¿estás listo? Casi. Harry sonrió, calmando sus nervios, y luego se tocó la frente con la varita. Una sensación refrescante lo invadió, y la ansiedad se disipó mágicamente. Respiró hondo, con un tono mucho más tranquilo. Estoy listo. Entonces, comencemos. William asintió y soltó al dragón, luego retrocedió. También tenía curiosidad por ver cómo reaccionaría Harry, ya que Cedric le había pedido consejo en privado, pero Harry no se había acercado a él ni una sola vez durante la semana. William no tenía ni idea de los preparativos de Harry. No puede ser que vaya a usar el encantamiento Patronus para incitar a Hagrid a que le dé una paliza al dragón, ¿verdad? Además, ni siquiera Hagrid podría luchar contra un dragón. ¿Acaso no viste que Norbert, el dragón que Hagrid crió de un huevo durante el primer año de Harry según Hagrid, ni siquiera lo reconoció ahora? Cuando Hagrid intentó acercarse amistosamente, recibió una patada. Mientras William especulaba, Harry ya había entrado en la arena y había cruzado la mirada con el colacuerno húngaro. Entonces el chico alzó su varita, adoptando una postura como si pretendiera un enfrentamiento directo. Interrogación de cierre. Pero mientras tanto el humano como el dragón estaban desconcertados, Harry agitó repentinamente su varita, y una gruesa enredadera verde brotó del suelo. Luego otra, y otra. Nadie vio cuántas enredaderas había en realidad. De repente, un océano verde surgió frente a Harry. Rugido, el dragón instintivamente escupió fuego, intentando quemar estas cosas, pero mientras profundos patrones azules iluminaban las enredaderas, el océano verde derribó al colacuerno húngaro, que intentó volar hacia arriba, de vuelta al suelo. Las enredaderas ataron sus garras donde era necesario, sus alas donde se necesitaban. Pronto, el otrora temible y arrogante dragón quedó colgado de un gran árbol verde, luchando en vano. Así pues, solo pudo gemir y bajar la cabeza, demostrando ser algo retraído. Solo entonces Harry exhaló un suspiro de alivio, guardó su varita pretenciosa y rodeó el baúl verde para tomar el huevo dorado entre sus brazos. La escena era de un silencio absoluto, y Bagman, una vez más, olvidó hacer algún comentario, mientras que incluso Dumbledore olvidó recordárselo, intercambiando miradas inadvertidas con Grindelwald, que estaba sentado no muy lejos, y ambos vieron incredulidad en los ojos del otro. Esto era algo que un pequeño mago de cuarto año, menor de edad e incluso con un rendimiento académico irregular, podía lograr. ¿Se ha vuelto loco el mundo? ¿O es que mi cerebro ha sufrido un cortocircuito? Trampa. Esto tiene que ser trampa. Karkaroff finalmente perdió los estribos, se levantó bruscamente y señaló con vehemencia a Harry, que caminaba hacia el podio, gritando a viva voz. Imposible. Pero al instante siguiente, varias figuras se pusieron de pie y miraron fijamente a Karkaroff. Final del capítulo.